bendiciones. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. A Dios sea la gloria, la honra y la alabanza. Te saludo con mucho cariño en vivo desde la ciudad de Nueva York. Estos son los cursos de capacitación ministerial. Tiene que ver con un grupo de bereanos, aquellos que aman la palabra de Dios, que semanalmente nos reunimos, por ejemplo, como la hermana Raquel Martínez, Brugal, Maritza, Rosy, Mercedes. Un remanente, porque a veces el buen vino Dios lo tiene reservado para aquellos que Él prepara el corazón. Así es que no se preocupe, hermano, quien no se quiere entrar. El Señor es que pone el querer como el hacer. Como la hermana Angie Tavares, que ama la palabra de Dios. Y todos ustedes. Es un privilegio, un honor poder a partir de este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos en esta segunda clase sobre neumatología, sobre el Espíritu Santo. Te pido, Señor, que nos ayude, que nos dé entendimiento. Espíritu Santo, te pido que me llene de tu Espíritu, Dios. Me dé la osadía, el entendimiento para poder expresar tu palabra correctamente. Padre, bendice a los oyentes, a cada hermano, a cada hermana, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, querida familia, nos encontramos ahora en la clase, si no me recuerdo, número 15. Pero primero quiero darle un breve repaso. Ayer aprendimos en este curso sobre el Espíritu Santo. Acabamos de terminar hace 5 o 7 minutos la clase de misiones. Ya terminamos, puede buscarla. Hoy nos encontramos en la clase número 15. Antes de entrar en ello, quiero darle un breve repaso de lo que fue dicho ayer en este curso. Ayer aprendimos sobre este tema que tiene que ver el espíritu y la palabra. Ustedes recuerdan, el espíritu y la palabra. Okay. ¿Qué aprendimos sobre el espíritu y la palabra? El Espíritu Santo, se entiende, bueno, que son inseparables. Donde está el espíritu, está la palabra. Donde está la palabra, está el espíritu. Nadie puede hablar por el espíritu si no es dirigido por la palabra. Todo predicador que dice que habla que tiene el Espíritu de Dios, y si se desvía de la palabra, y no estoy diciendo que comete un error, porque eso lo comencemos todos, porque se está desviando, esa persona no es dirigida por el Espíritu de Dios. Hay que descartarla, si es un falso profeta, que Dios se cargue con él. Si es simplemente que a veces ignoramos algo, porque todos podemos cometer errores. ¿Me siguen? Todos cometemos errores. Pero el punto es que son inseparables. La palabra que yo os hablo, dijo Cristo en Juan 6:66, son espíritu y son vida. Oiga bien, la palabra que yo os hablo, que son espíritu y vida. Ahí está, la inseparabilidad del espíritu y la palabra. En Proverbios 93 aprendimos que, escuchen mis reprensiones, derramaré sobre vosotros mi espíritu y os haré entender mis palabras. ¿Qué dice ahí? La inseparabilidad. El espíritu y la palabra son inseparables. Como las dos alas de un ave. Un ave no puede volar con una sola ala. Usted ha visto. Penoso. Cuando un ave que está así en el piso, muere porque los animales la toman. Entonces, es importante. Hablamos que los ojos y la palabra, los ojos, el discernimiento, el conocimiento y la palabra. Los ojos de Elí estaban ciegos, dice que ya casi no veía, y era que el pueblo estaba perdiendo la visión. Él era el vidente, él era el sumo sacerdote que tenía la ley, la palabra. Él estaba ciego, el pueblo estaba ciego. No había palabra, no había espíritu. Cuando está el espíritu, está la palabra. ¿Ok? Entonces, sin el espíritu no hay palabra, pero con el espíritu hay palabra. Con el espíritu hay palabra. Cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, hay palabra. No la nuestra, hay palabra. El espíritu y la palabra y el espíritu.
Aprendimos que es inspiración divina. Se escribieron por inspiración divina. Los hombres, toda escritura es divinamente inspirada, dice Pablo en 2 Timoteo 3:16. Y hay revelación. Revelación que fue anunciada de antemano. Revelación que el Señor por su Espíritu nos enseña todas las cosas. No estoy hablando de una revelación nueva. Escuche bien esta máxima que le he dicho, ¿verdad? Si alguien te dice, Dios me dio una revelación nueva. Si es nueva, no es de Dios. Si es de Dios, no es nueva. ¿Por qué? Escrito está, escrito está, escrito está. Escrito está, escrito está. Esa fue la primera declaración ministerial de Jesucristo. Eso lo aprendimos nosotros cuando estudiamos el curso de los evangelios. Escrito está, Satanás, escrito está, establecido está. Así que, hermano, todo se mide por la palabra, absolutamente todo. Un ejemplo. Mi esposa Margarita, ella es la líder de la alabanza en la iglesia. Hay un equipo. Dice un hermano del grupo, una canción que oyó por allá. No, esto no se puede cantar, vamos a consultar al pastor. Meter la alabanza. Yo la evalúo bíblicamente y si consideramos que es bíblicamente, la cantamos. Si no, la descartamos. Todo tiene que ser por la palabra. Todo tiene que ser por la palabra. Los cánticos, todo. Por eso que usted ve una iglesia que acepta un cántico como arrebátate, que yo tomé lo que el diablo me quitó, toda esa tontería. Eso no es bíblico. ¿Cuántos pastores lo aceptan? Ustedes juzguen. Cuando no hay discernimiento, se acepta todo. Todo TODO tiene que ser medido por la palabra. Por la palabra. No venga con cuento que esto, que una revelación, que Dios me mostró, que un sueño. No. Muéstramelo con la palabra. No, eso no es ser prepotente, eso es ser bíblico. Eso es querer honrar a Dios. Por eso es que tenemos 44,000 denominaciones hoy. Porque la gente no quiere oír por la palabra. Bien, cierre paréntesis, entonces entramos al tema de hoy. El tema de hoy es el siguiente. El Espíritu Santo, Dios bendiga hermano Torres, y su misión pastoral. ¿Sabe usted que el Espíritu de Dios es también pastor? ¿Sabe usted que el Espíritu Santo también nos pastorea? El Espíritu Santo también tiene una misión pastoral. Esta clase la veremos a través de 3 puntos principales. Ok. Para ello, el primer punto que vamos a tratar es el siguiente. Primeramente, ¿a quién fue que Dios pastoreó? Que Dios pastoreó primero en el término de su pueblo. Número 1, a la casa de Israel. A la casa de Israel. Ese fue con quienes Dios primeramente trató. La formación de Israel. Ya nosotros hemos estudiado todo eso. Lo estudiamos cuando estudiamos el Pentateuco y estudiamos el libro de Éxodo. Ok, ¿dónde está eso, hermano Juan? Bueno, aquí en Isaías, capítulo 63. En el libro de Isaías, capítulo 63. Versículo 14, Biblia a mano, ¿verdad? Primer punto. Él pastoreó el ministerio del Espíritu Santo y su misión pastoral. Punto principal, número 1. ¿A quién fue? A la casa de Israel. ¿Dónde está eso? Isaías 63, 14. ¿Qué dice? El Espíritu de Jehová los pastoreó.
como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Qué tremendo texto. Como una bestia. Me gusta la metáfora. Una bestia, un animal que hay que, los animales hay que darle hasta un palo para que caminen. Como a una bestia los pastoreó, dice. Una bestia que desciende del valle. Nosotros somos como bestias. ¿Entiende, hermano? Nosotros no somos domables. Entonces el pueblo de Dios, Dios usa su Santo Espíritu para guiar a su pueblo de Israel. Mírenlo ahora en el Salmo 78. Salmo 78, versículo, tiene Biblia a mano, ¿verdad? Salmo 78, versículo 14. Dice, versículo 14, les guió de día con nube y toda la noche con el resplandor de fuego. ¿No es el fuego símbolo del Espíritu Santo? Los guió. Inclusive había un símbolo visible. Esa columna de día. De día con la columna de nube y de noche con el resplandor del fuego. Símbolo de la guianza del Espíritu Santo. Dice que cuando Elías subió, a ver si lo puedo proyectar. Ahí estamos. ¿Lo ves? El tema de hoy, lo voy a haber escrito. El Espíritu Santo y su misión pastoral. Primer punto que estamos tratando, cómo él guió a la casa de Israel. A la casa de Israel. Entonces aquí, en Segundo de Reyes, en términos de Elías, ¿qué dice de Elías? Y aconteció, Eliseo y Elías, que yendo ellos y hablando, y aquí que un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Todo esto está aquí hablando de la guianza de Dios en el Antiguo Testamento, en este caso a Elías. Segundo punto. Esos solamente son unos cuantos versículos. Ustedes entienden, ¿verdad? Que estas clases son aperitivos, son pinceladas. Pero usted toma ese bosquejo y luego ahí, por ejemplo, ahí si usted tiene una libreta, usted comienza y encuentra un montón de textos, más ejemplos, y usted los llena ahí. Dígame usted, si yo me pongo a buscar cada texto de lo que eso representa, una clase duraría por lo menos un mes, hermano. Usted entiende la imposibilidad. Es solamente para que usted tenga sentido de dirección, ser capacitado, y entonces usted tiene que hacer su tarea. Buscar la concordancia, buscar la palabra, hacer preguntas. Déjame contestar al hermano Juan, porque no entiende este punto. Usted me contacta, me manda una nota, un chat. Inclusive los que tienen teléfono mío o que tengan alguna de las redes me pueden llamar, hermano. Yo no quiero ser los pastores que estoy hablando y nadie tiene acceso a mí. Oh, no, yo estoy muy ocupado. No, Dios me libre. Tenemos, hermano, que esta vida es muy corta. Tenemos que envolvernos en los negocios de nuestro rey. Yo bendigo al hermano Fernández. Ahora bien, vamos al segundo punto ahora. El segundo punto es que el Espíritu Santo, el tema es, en este curso de neumatología, es que él guía a su pueblo, los pastoreó, los guió en el desierto, le proveyó pan, nubes de día, fuego de noche, la guianza, Dios guiando a su pueblo, conduciéndolo, no por aquí es, por allá, no, es por aquí, no, es por aquí, es por aquí. Ahora, vamos al segundo punto principal,
¿Cómo entonces Él guía a la iglesia? Guía a Israel, guía a la iglesia. Es un solo pueblo, pero ahora la iglesia. La iglesia. Aquí en Juan capítulo 6, más bien capítulo 16, Juan capítulo 16, mire lo que dice el apóstol Juan con relación al Espíritu Santo. Juan 16, 13, Biblia a mano, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oye y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, el Espíritu Santo tiene un rol, un papel, una función muy importante en la vida de su iglesia y la nuestra. ¿Qué hacer? Nos va a guiar a toda verdad. ¿Qué hace Dios con su palabra? Cuando usted escucha a su pastor, y yo considero, al ver el interés que usted tiene, eso me muestra que su pastor es cristocéntrico y es bíblico. Que usted quiere seguir el mismo tenor, el mismo sabor de la palabra. Entonces, Dios usa a su pastor y le explica la palabra. Los maestros de escuela bíblica, a las hermanas que comparten la palabra, etc. El Espíritu Santo usa esas vidas para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. En Romanos 8:14 dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Todos. T-O-D-O-S. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos e hijas de Dios. ¿Cómo lo hace? Místicamente. Dios me reveló. ¿Eh? Dios me mostró. No me hable así, querido hermano. Háblame con la Biblia. Dios me mostró en su palabra. Dios dice su palabra, porque el Espíritu Santo y la palabra son inseparables. Lo acabamos de estudiar ayer, son inseparables. Si alguien dice que habla por el Espíritu, tiene que hablar con la palabra. Si es por la palabra, está hablando por el Espíritu. ¿En qué lenguaje estamos hablando en estos momentos nosotros ahora? Estamos hablando en un lenguaje, creo yo, espiritual, con cosas espirituales, acomodando lo espiritual con lo espiritual. No queremos añadirle ideas mías, pensamientos míos. A mí no me gusta personalmente. Yo veo a estos predicadores que se pasan caminando sin la Biblia en la mano. Y la gente en una euforia, y ellos caminan, y yo, pero ¿dónde está la Biblia? Diciendo un montón de cosas, pero sin Biblia a mano. O sea, sin decir nada bíblico, simplemente cosas bonitas. Hermano, ¿cuándo será que uno va a despertar? Gálatas capítulo 5, el segundo punto, Gálatas capítulo 5, versículo 18, dice: pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No, una vez más, no la ley de Dios, la ley de la carne, la ley que nos ata, la ley pecaminosa. Porque alguien coge ese versículo y lo malinterpreta. Y yo he explicado eso. No estamos bajo ninguna tradición de hombre. Es decir, guiados por el Espíritu, vencemos. Somos guiados, conducidos. Aquí está Felipe, que primeramente lo encontramos en el libro de los Hechos, como Felipe, un diácono. Luego encontramos a Felipe en el capítulo 8 como Felipe, el predicador. Luego encontramos a Felipe, posteriormente, como, creo que en el capítulo 22, Felipe el evangelista. Oiga, hermano, promoción ministerial sin tener que estar buscando títulos. ¿Usted se ha dado cuenta? Diácono, predicador, evangelista. Todo eso lo hizo Dios con esa vida. ¿Usted está entendiendo lo que eso significa? Eso significa que Dios tiene un propósito con la vida tuya. Tú no tienes que estar luchando, ¿no? El Señor mismo se encarga de llevarte
a lo que quiere. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré mi siervo. Yo puedo confiarte más, porque tú eres fiel a eso poquito que yo le he entregado. Amén. Que así sea, Señor. Ahora, aquí en Hechos, capítulo 8, mira lo que pasa. Hechos, capítulo 8, versículo 39. Cuando subieron del agua, es decir, él acababa de predicar el evangelio al etíope, ¿recuerdan? El etíope que venía leyendo el libro de Isaías, y él le dijo, ¿entiende lo que lee? Entonces el Espíritu le dice a Felipe, acércate al carruaje, y él comienza a escuchar, y él comienza a acercarse, como acabamos de decir eso en la otra clase, se acerca para ministrarle al etíope. Se acercó y le explicó, ¿qué pasa? Aquí hay agua que impide que yo me bautice. Entonces, cuando subieron del agua, eso es Felipe y el etíope, Hechos 8:39, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el único no lo vio más y siguió gozoso su camino. Es decir, Felipe es un hombre completamente guiado por el Espíritu de Dios, lo arrebató. Yo creo que eso significa que lo llevó literalmente de un lugar a otro. Eso está para discusión, yo no quiero debatir eso. Dice que lo arrebató, lo movió y no lo vio más. El punto es que el Espíritu Santo guía a la iglesia. Guía a la iglesia. ¿Recuerdan a Pablo que quería ir a un sitio? El Espíritu Santo no se lo permitió. Y quería ir a otro sitio y a otro y no se lo permitió. Y luego vio el varón macedonio, pasa a Macedonia, ayúdanos. Quiero decir ese varón, ¿verdad? Y dice Pablo, entendimos que el Espíritu Santo nos llamaba a ministrar en ese lugar. Y ahí fue. Ahí estaba Lidia, la vendedora de púrpura. Ahí estaba la muchacha pitonisa que fue salva. Ahí estaba el carcelero de Filipo con todos sus amigos que fueron salvos. Cosecha de almas, porque Dios guió a Pablo a ese lugar. Pregunta. ¿Acaso no tenemos nosotros el Espíritu del Señor? ¿Acaso era que Pablo era pero muy especial, muy espiritual? No. Es simplemente que ellos se dejaban guiar por el Espíritu de Dios. Era que no estaban tan materializados como están los cristianos hoy en día. Ellos podían ir, podían predicar, guiados, conducidos por el Espíritu de Dios, y lo guiaba a cada parte por parte. El Espíritu de Dios lo guiaba. Pregunta, ¿estamos siendo nosotros guiados por el Espíritu de Dios? ¿Y cómo que el Espíritu de Dios nos guía? No es con una experiencia de entre cielos, no con algo místico. El Señor esa expresión, el Señor me dijo, el Señor me dijo, el Señor me dijo. Como que el Señor está en un closet ahí trancado con ellos. Así dice Jehová, así dice Jehová, así dice Jehová. Tercero y último, el Espíritu Santo en su misión pastoral, a Israel primeramente, luego a la iglesia, que dicho sea de paso, la iglesia era judía al principio completamente, no se equivoque, porque Dios solamente tiene un pueblo, y ahora los gentiles entran, y esos dos pueblos, judíos y gentiles, nos guía de la misma manera. Vamos ahora a 1 Corintios capítulo 10. En 1 Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, mire lo que él dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, el pueblo de Israel, y todos pasaron el mar. Está hablando del Éxodo cuando cruzaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Oiga esto, en Moisés, en la nube y en el mar. En la nube el símbolo del Espíritu, y en el mar entraron y salieron. ¿Entiendes? El mar fue una especie de tumba, porque el bautismo es ser sepultado. Fueron bautizados en la nube y en el mar. Versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Oiga lo que lo llama, el mismo alimento espiritual. Ellos pensaban que el maná era simplemente para llenar su barriga. No, símbolo de Cristo.
el agua. Mira, aquí lo dice. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque la bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces aquí está diciendo que el pueblo de Israel fue alimentado por alimento espiritual, el maná y el agua de la peña. Él lo dice claramente. ¿Ok? Entonces, fueron bautizados por un solo espíritu. Entonces, también aquí, en Hechos capítulo 2, versículo 38, en este caso ahora, estamos en el día de Pentecostés. En el día, déjenme poner esto aquí un momento. En el día de Pentecostés, Pedro, lleno del Espíritu Santo, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que este Jesús en que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho curio, Señor y Cristo. Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué le dijo? ¿Qué haremos? Dice que fueron, esa palabra, que ellos fueron lacerados, apuñaleados por la misma palabra. El espíritu y la palabra, una vez más. ¿Qué haremos? Queridos hermanos, ellos le dijeron: Cristo te ama, Dios tiene un plan perfecto para ti, tú eres una princesa. No, arrepentíos y convertíos, tórnate de tu maldad y recibiré ese don del Espíritu Santo y será su pueblo. 3,000 se tornan al Señor en arrepentimiento. 3,000 murieron en Éxodo 32 cuando rompieron el pacto matrimonial que Dios había hecho con ese pueblo por su rebelión. Pero aquí, tal como el Señor había profetizado, se salvan esa vasta multitud de 3,000. Y luego, en otra ocasión, miles más. Dice 1 Corintios 12:13 que por un solo espíritu, un mismo espíritu, todos hemos sido bautizados. ¿Quiénes son todos? Judíos, griegos o gentiles. Todos nos dio a beber del mismo espíritu. No hay diferencia delante de Dios, y nunca la ha habido, entre un judío y un gentil. La única diferencia, que no es porque Dios hace excepción de personas, fue que en el orden divino a ellos se les dio primeramente la palabra de Dios, la promulgación de la ley, los pactos y la promesa del cual vino Cristo, explica Pablo. No que ellos sean preferidos, no. Dios trazó su plan y Él comenzó con una nación insignificante para luego mostrar la bendición de la justificación por la fe por medio del ejemplo de Abraham para todo el mundo. Toda persona salva es justificado por la fe. De la misma manera, sea en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Nadie crea que los judíos son salvos porque ellos guardaron el Shabbat, que guardaron la fiesta. No, no, no. Por la fe, siempre es y será por la fe. Mira aquí en Efesios, para porque lo vean mejor todavía. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 18. Porque pues dice aquí. Y dice aquí, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos. Lo ve aquí, mediante la cruz a un solo cuerpo. A ambos, judíos y gentiles. La cruz es el puente, el nexo que une a los judíos y los gentiles para ser un solo pueblo, como fue el plan de Dios para siempre. Y dice, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades que habían entre los judíos que creían ser superiores. Y vino y anunció las buenas nuevas a nosotros que estábamos lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca, a los judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, bendito sea Dios. Por un mismo espíritu entramos. Es decir, los judíos que se tornan a Cristo tienen entrada. Nosotros, entonces, que tenemos entrada.
Es decir, que esa es la misión del Espíritu Santo, la misión pastoral, cuidar. Él cuida que los judíos se tornen a Cristo, que los gentiles se tornen a Cristo, para que seamos un solo pueblo. Mira lo que dice aquí. Mira lo que dice Esteban, aquí en el capítulo 7, si mal no recuerdo es Esteban, el capítulo 7 del libro de los Hechos. Mira lo que dice Esteban antes de morir a esa generación. Hechos 7:51. Él está predicando. Recuerdan que Esteban era uno de los diáconos, igual que Felipe y los otros. Y Dios usó poderosamente a Esteban. Mira lo que dice aquí en Hechos capítulo 7, versículo 51. Dice lo siguiente. Él está predicando, está lleno del Espíritu Santo. Dice, duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Qué le está diciendo? Usted está resistiendo el trabajo pastoral del Espíritu Santo. Cuando un creyente no se deja conducir, escuchen bien, querida familia. Cuando un creyente tiene pastor o pastores que con amor bíblicamente le deben conducir y ellos resisten la enseñanza, están resistiendo al Espíritu Santo. Sépalo. Una cosa es que usted pueda disentir, por ejemplo, si en una congregación no se están haciendo las cosas bien bíblicamente, doctrinalmente está mal, usted tiene que salir de ese lugar. Explico. Pero a veces hay personas que van a las congregaciones con su propia agenda, con su propia visión, y ellos quieren hacer la vida imposible a los pastores. Todo pastor sabe, como me dijo un pastor veterano una vez, me dice a mí, me dice, Juan, lo que pasa es que en la iglesia siempre hay dragones bien intencionados. Yo comencé a morir, ¿usted entiende? Un dragón nunca puede tener una buena intención. Yo me comencé a reír. Y nunca se me olvida eso. Entonces, él me estaba contando la lucha que tenía con contumaces de su iglesia. Gente que no, se le predica la palabra y ellos quieren imponer su idea, su criterio. Eso no se puede permitir. Él le dice que ustedes son de dura cerviz, ustedes siempre están resistiendo la palabra de Dios como vuestros padres. Entonces, ahora bien, para terminar, conclusión de esto, de esta clase. Aquí en el Salmo 32, aquí está el balance. Salmo 32. Mire esto es hermoso verdaderamente. El Salmo 32. Hermana Evangelina, bienvenido. Lo que perdieron la primera clase, que fue de la clase de misiones, estuve compartiendo en la clase de misiones, el campo es el mundo es el campo. Ya fue grabada y está aquí. Hoy estamos hablando, en la clase de neumatología, estamos hablando sobre la misión pastoral del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene una misión pastoral de guiarnos y ayudarnos. Mira lo que dice Salmo 32, versículos 8 y 9. Esto a mí me fascina, este versículo. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Échale mano, hermano, a esto. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender. ¿De qué manera? Y te enseñaré. ¿Quién es específicamente que se dice que nos va a hacer entender y nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia? Lo leímos, querida familia, el Espíritu Santo. Pero aquí hay una advertencia ahora. No seas como el caballo o como el mulo,
porque los hay, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. En toda iglesia hay caballos impetuosos que vienen a la iglesia, quieren galopear por encima. Y perdone, y yeguas también. O sea, oye, déjate guiar. Déjate guiar. Si tu pastor, él no es perfecto, recuerda, él no es perfecto. Acuérdate, no es perfecto. Te lo digo yo. Si me meto una aguja voy a decir, ouch, y voy a sangrar. Ningún hombre es perfecto. Pero si ese hombre, y digo hombre porque el ministerio de pastor no es para las mujeres. Ese hombre que Dios ha puesto en la congregación te está enseñando la palabra de Dios con el equipo. Oye, sujétate, obedece. Si tiene algo que dice algo, llámalo aparte. Y dice, pastor, yo no entendí esto que usted está haciendo, con amor, pero no le cause problema. Y si un día tiene que marcharte de esa iglesia, no haga un motín y comience a envenenar a los demás. Yo lo tuve que hacer 2 veces. Mi primera iglesia, 15 años. Llegó el momento de marcharme por ciertas cosas que no van a ir al caso. Hablé con mi pastor y me despedí. Luego el Señor me llevó a otro lugar y iba a durar ahí 5 años. Y era uno de los pastores. Siendo pastor, hermano, yo renuncié porque no veía las cosas que estaban bien, sin entrar en detalles. No dividí la iglesia, no comencé a llamar a la gente a decir que no. Tranquilamente. Y yo no sabía que un año después, no, menos de un año, el Señor ya tenía preparado la obra ministerial a la cual he dedicado más de 30 años. Sin tener que buscar, sin tener que dividir iglesia. ¿Entiendes, hermano? Dios hace todo guiado por el Espíritu. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo, hermano. Que Dios es exaltado. Padre, en el nombre de Jesús. O que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y toda justicia. Haznos entender. Enséñanos el camino que hemos de seguir. Fija tus ojos en nosotros, Señor. Mira qué torpes somos. Nos vamos a ir por acá, por allí. Guíanos, 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 Señor. No nos dejes caer. Padre, por favor. Guíanos, tómanos de la mano. No queremos ser como el caballo, Padre. El Señor con una vara no quiere obedecer. Ayúdanos, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga grandemente a todos. Un abrazo fuerte a todos. Dios le bendiga grandemente. Compartan el contenido. Mantengámonos en el Señor. Apartémonos del pecado. Y mañana, si Dios lo permite, nos reencontramos. Dios le bendiga y hasta entonces.